pide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor por tu palabra bendita. Dinos lo que tengas para nosotros hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El honor de ser protestante, se llama mi sermón de hoy, hermanos. El honor de ser protestante, es un apodo, es un insulto. ¿Se recuerdan ustedes? Hay dos razones por las que este mes estamos predicando esta serie de sermones, que la palabra proclame o que proclame la palabra. Porque estamos en el mes de la Biblia y porque estamos celebrando 500 años de Reforma Protestante. El mensaje de hoy entonces se llama el honor de ser protestante. Lo explicaré en el camino, pero el texto es Romanos 12:2. Lo leen conmigo, por favor, si está en la pantalla. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Martín Lutero inició la Reforma Protestante. No es el primero en intentar una reforma. Hay en la historia de la fe una cosa que se llama la prerreforma. Hubo algunos otros que hicieron un intento, que dijeron cosas diferentes. Juan Hus, otros, pero fueron asesinados. Juan Hus fue quemado en la hoguera, otros fueron ahogados en un río y algunos fueron desaparecidos, sencillamente no sabemos cómo los mataron. Pero fueron antecedentes. Sin embargo, no tuvieron tanto poder ni tanta influencia como Martín Lutero, que se le considera el gran iniciador de la Reforma por la influencia poderosa que tuvo. Debo decir una vez, como he dicho en todos los sermones de este mes, si usted es católico, por favor no se ofenda. Las cosas que voy a decir son datos de la historia solamente. Usted los puede corroborar en cualquier enciclopedia, en el internet los puede corroborar. Incluso yo, muchas de las cosas que consulté, las consulté en un libro católico de historia de la cristiandad, un libro católico. Entonces no, solamente son datos, ni siquiera digo si está bien o está mal, solamente cuento la historia. Y cuando hablo de la Biblia, ahí sí voy a agarrar parejo diciendo lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios y esa sí hay que predicarla como sea, enójese quien se enoje, ¿verdad? Pero cuestiones de la historia, ni siquiera voy a decir si está bien o está mal, usted y yo solamente analicemos eso. Pero Martín Lutero inició su Reforma Protestante basado en 3 conceptos. Él desarrolló 3 cosas, se dicen en latín porque así se escribía en aquella época. Él decía sola gratia, sola fide, sola escritura. ¿Qué quiere decir claramente? Solo por la gracia divina, solo por la fe y solo por la Biblia. Es decir, 3 bases que él decía. Es por gracia, no es por rituales, por sacramentos, porque vas a con no sé quién y orar por ti, porque vas a un encuentro. No, es por gracia, gratuitamente. Es por la fe, es por creer, no es por obras. Y todo esto lo sé, dice Martín Lutero, porque la Escritura así lo dice. O sea, si está en la Biblia es verdad. Si no está en la Biblia, quién sabe si sea verdad, tal vez es mentira. Estos fueron sus 3 enunciados, sus 3 bases. El crecimiento se desarrolló, la Reforma creció, se desarrolló. Hay muchos otros héroes, muchos tendrían que mencionar, pero déjenme decir los más importantes. Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Suiza y Francia, Juan Knox en Escocia, Felipe Melanchthon en Alemania, Menon Simons en Holanda. Menon Simons es el que siguen los menonitas, aunque usted siempre piensa en menonita, pantalón de pechera, queso, galletas, ¿verdad? Pero originalmente los menonitas, ahora llamados menonitas, originalmente en la historia eran seguidores de Menon Simons. Guillermo Tyndale en Inglaterra. Un detalle importante de este último, Guillermo, es el primero que aprovechó la imprenta de Gutenberg para imprimir el Nuevo Testamento. Él tradujo el Nuevo Testamento y puso comentarios reformados, comentarios diferentes a los de la iglesia de aquella época, y fue condenado su libro como un libro que no debe ser leído. Si alguien lo encontraba en aquella época y lo denunciaba, lo quemaban al libro, y también quemaron finalmente a Guillermo Tyndale. Lo quemaron en la hoguera en 1533 por hereje, por traducir la Biblia al inglés. Estaba en griego y en hebreo, que son los idiomas originales. Estaba en latín porque es el idioma que usaba la iglesia en aquella época. Él la tradujo al inglés para que estuviera accesible a la gente, y por causa de eso y sus comentarios fue quemado en la hoguera. Por mencionar una mujer, porque mencionamos puros reformadores y no mencionamos mujeres, pero les quiero mencionar de Caterina von Bora en Alemania, 1499-1552. Se dice que era muy guapa, muy valiente, muy atrevida, intelectual. Cuando tenía 6 años, su padre se volvió a casar, posiblemente porque había enviudado, y resulta que su madrastra, a los 6 años de edad, la mandó a un monasterio.
Evidentemente no era cuestión de vocación, sentí un llamado, la mandó para deshacerse de ella, así me explico, a los 6 años. Y ahí creció, era algo típico en aquella época. Y cuando era una adolescente y cuando era joven, ella y otras amigas comenzaron a leer literatura de Martín Lutero, estaba en Alemania, y comenzó a pensar diferente, y se convierte. Y un día ella dirigió a un grupo de muchachas que se escaparon del monasterio. Se escaparon, como si hubieran escapado de la cárcel. Se escaparon y buscaron a Martín Lutero y su movimiento y se integraron al movimiento de Martín Lutero y la Reforma. Era una mujer muy guapa y es la que finalmente se le declaró a Martín Lutero y se casaron y tuvieron hijos. Por si estaba usted esperando un desenlace de muchos hijos, les he hablado de ella, que ella fue la que se le declaró a Martín Lutero. ¿Se acuerdan cuando le dijo? Para que sus enemigos lleguen hasta donde usted está, tendrán que pasar por encima de mi cadáver y esas cosas. Ella es esta Catarina Bómbora. Por decir que hay mujeres también. Hay muchos otros, algunos de los cuales fueron quemados, ahogados, simplemente desaparecidos por las fuerzas de la Contrarreforma, que arremetió contra ellos con odio y saña. Con el crecimiento del movimiento y la participación de muchos hombres y mujeres de Dios, se estableció un fundamento más amplio. Martín Lutero decía solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, o sola, decía sola gracia, sola fe, sola escritura. Por eso en la teología y en la historia de la fe se llama eso los sola. No los solos, sino los solas de la Reforma. Pero los demás reformadores añadieron, para completar 5, añadieron 2 cosas más. Otros reformadores tomaron el fundamento que había establecido Martín Lutero y establecen entonces los 5 solas de la Reforma, se le llama. Sola escritura, solo la Biblia. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de un creyente. Nada que no esté en la Biblia puede ser creído. Si alguna cosa, en alguna religión determinada, en alguna fe determinada, se cree una cosa que no está en este libro, pues punto, es una herejía, se acabó, se oye feo, pero así es. Y si se ofenden los religiosos de determinada religión, pues que nos disculpen. Y si usted y yo tenemos una idea religiosa que no está en este libro, es equivocada, punto, así de sencillo. Por eso disculpen cuando yo aquí vocifero en contra del neocarismatismo. Usted me encuentra un texto donde dice que el Señor Jesucristo tumbó a alguien, o Pedro tumbó a alguien, se quitó el saco, tumbó a alguien, puso la mano sobre alguien y alguien se cayó. Si usted me encuentra un texto bíblico donde dice que uno de los apóstoles hizo alguna declaración, declaro sanidad sobre mi vida, declaro aguijón en la carne, ya no estás. Si usted me encuentra que alguien hizo eso en la Biblia y que Dios dice que hagamos eso, entonces le creo. Pero como no encuentro nada de eso, lo que sí encuentro es que eso que se practica en algunas iglesias neocarismáticas el día de hoy no está de acuerdo con la Biblia. Es un error. Porque solo la Escritura es un fundamento de la Reforma. Gálatas 1, 6 al 10 lo dice, 2 Timoteo 3, 16, ¿se lo saben? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, dice el 17. ¿Y qué dice Pedro en este texto que aparece ahí? Porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también dice que ninguna profecía es de inspiración privada. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo todo otro camino para llegar a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, dice Hechos. Y dicen muchos más. Jesucristo mismo dijo en Juan 14, 6, ¿se lo sabe de memoria? Yo soy, ¿qué dijo el Señor? El camino, la verdad y la vida. Y añade un absoluto: nadie viene al Padre sino por mí. Está claro, solo Cristo, solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo por la gracia. La salvación es un don, un regalo. Por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en sus méritos, en los méritos de Cristo. No en los méritos del pecador, sino en los méritos de Cristo. Y es por su vida perfecta, por su muerte y su resurrección, que tenemos vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. Solo por medio de la fe. La salvación solo se puede recibir cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad que nuestras obras puedan atribuirse. Y ya lo dijimos en todos los demás textos, está clarísimo eso. También Romanos 8, ¿no? Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, me salté algunas cosas para no hacerlo tan largo, nos podrán separar del amor de Dios. Y solo a Dios la gloria, sería el quinto, sola. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter.
Entonces, estas frases, estas ideas que se dicen en latín porque así se escribía en aquella época, son el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Son las 5 bases de la Reforma. De repente hay algunos por ahí que dicen que son una iglesia reformada. Usted y yo también somos una iglesia de la Reforma. Más que hay algunos ahora que se autonombran reformados porque tienen ciertas características, particularmente el calvinismo, y piensan que por eso son más reformados que los demás. Pero estas 5 cosas son los fundamentos de la Reforma protestante. Ahora bien, esta introducción, como en los otros casos de los sermones de este mes, tiene que ver con el movimiento protestante. He hablado en este sermón, como en el pasado y en el anterior, del movimiento protestante. Se escucha feo, ¿no? La Reforma protestante. Estos protestantes, ¿le han dicho a usted alguna vez así? Es que tú eres protestante de pacotillo, alguna cosa así. Y usted y yo hasta nos defendemos porque no nos gusta el término, ¿no? Nos gusta más que diga, no, soy cristiano evangélico, soy seguidor de Jesús, soy discípulo. Está bien, pero nos han dicho a través de la historia como insulto, no fue algo que nos encantó y nos diga, ¿cómo nos llamaremos? Protestantes es buen nombre. No, nos lo pusieron. Es un nombre que nos pusieron de coraje, suena feo, pero por razones históricas así se nos llama. Oiga, les tengo noticias, no deberíamos avergonzarnos de eso. No, ser cristiano es ser protestante. El texto base lo corrobora. Es Romanos 12:2. ¿Cómo comienza Romanos 12:2? ¿Cómo dice? No os conforméis. ¿No le suena a protestante? No os conforméis. Te den lo que te... sí es. Siéntate ahí, está bueno, estoy a gusto. Tómate esto, está bien. No sé. Se conforma, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Por qué me das esto? Protestante, ¿no? Entonces, sí nos va. Ya me está gustando el nombre protestante. Protestante. El cristiano por naturaleza es un inconforme. Por naturaleza es un revolucionario. Es alguien que protesta contra el pecado, protesta contra la maldad, protesta contra la injusticia. Aunque somos pacificadores, porque nuestras armas son la fe, la esperanza y el amor, no andamos golpeando gente, seguimos siendo protestantes. En Hechos se definió a los cristianos como protestantes, revolucionarios. Hechos 17:6, la segunda parte de este versículo es la que los jóvenes de nuestra iglesia dicen al final de todos sus cultos. Lean conmigo este texto, ¿cómo dice? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Como dicen en mi rancho, ¿qué hubole? Son protestantes, ¿no? Estos que trastornan el mundo. Estos no están contentos con cómo está el mundo y lo andan trastornando. Amén. Si a mí me acusan de eso, digo, soy culpable. Sí, a la hoguera donde quieran, soy culpable. Mea culpa, dicen así algunos, ¿verdad? Que si me acusan de eso, sí, yo fui. Y lo volvería a hacer, como dijo el preso número 9, y lo volvería a hacer. Para los que no saben la canción del preso número 9, ni la busquen, pero es un cuate que dijo y los volvería a matar, dijo. La verdad es que la esencia del cristianismo tiene que ver con eso. En todas las épocas de la historia, el pecado más grande de la iglesia ha sido la complacencia. Me refiero a su adaptabilidad a la moda, la tolerancia al pecado, la herejía, a la ignorancia. La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir el error, por pequeño que sea, porque puede ser la semilla de una gran desviación. El Señor Jesús, refiriéndose a las ideas religiosas de su tiempo, dijo, lean conmigo por favor, Mateo 16:6, lo dijo con respecto a las ideas religiosas de aquella época, dijo el Señor, lean conmigo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿qué es la levadura? Masa de la anterior amasada, la anterior ronda de tortillas, se quedaba con un poquito de la masa, se ponía en un lugar húmedo y oscuro y se ponía verde. Y esa era la levadura para la próxima amasada. Y con un poquitito de levadura usted podía leudar una cantidad enorme de masa. Porque tiene una habilidad, trabaja a niveles moleculares. La levadura penetra y contamina o influye a toda la masa.
crece, ¿sabe usted? Con la levadura crece. Una masa está chiquita así, la pone usted en un recipiente así chiquito y le pone levadura, la masa, y usted cree que va, no, se le tira, se le cae para todos lados porque crece con la levadura, porque penetra. Y Jesús dijo, ¿a poco los fariseos traían levadura aquí en la bolsa? ¿Vendían levadura o qué? Es una metáfora. ¿Qué está diciendo? Cuídense de sus ideas. Tengan cuidado de sus ideas, porque no son correctas, están podridas. Y no quiero que se contaminen de eso. La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir, insisto, un pequeño error en la doctrina. Así que nuestra historia nos desafía a hacerle honor a nuestro nombre, siendo protestantes. Analicemos la palabra y encontraremos los principios para lograrlo. Si todavía no lo convenzo de que ser protestante es un honor, tengo todo un sermón para lograrlo. El texto bíblico que hemos leído habla de eso y nos enseña lo siguiente: el reto más desafiante, ser diferente. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. El reto es dejar de lado la filosofía del camaleón. Sí, los camaleones, ese animalito que tiene la habilidad de camuflajearse y se pinta, se pone de color según el ambiente. Si está en un lugar verde, se pone verde, está café. Si hay piedras entre café y beige, se pone entre café y beige. No, se llama camaleón. La filosofía del camaleón. De donde quiera que estoy, vengo al culto y celebro al Señor 1 hora y media, por eso vengo al de las 10, es más corto que el de las 12. No, usted no viene por eso aquí. Pero vengo al culto y aquí estoy, celebro al Señor, pero salgo y soy de otra manera, soy mundano allá. No es así la vida cristiana. La palabra nos enseña que usted y yo somos cristianos de 24 horas. Todo el día, todos los días, siempre. Ahora, la palabra conformarse es una palabra griega que es la palabra suskematistai. Esquema es el centro de la palabra. ¿Le suena esquema? ¿Le suena esquema en nuestro español? De eso habla aquí. Tiene que ver con forma, estilo, moda. Y la exhortación es a no hacernos a la forma o estilo del mundo. La demanda es clara, ser diferente. Hay una corriente pseudocristiana que pretende mezclar la fe que nos dejó el Señor Jesucristo con la filosofía de este mundo. Incluso hay quienes critican y condenan a un cristiano cuando se distingue demasiado de los demás. Pastores, que no hay que ser tan radicales. Discúlpeme, Jesucristo es el más radical que hay en este mundo. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo, no, hay otros caminos. No. Cada quien su camino. Hay por donde quieran. Como dijo León Felipe, Dios tiene un camino para cada hombre como el sol tiene un rayo para cada ser humano. No, Jesús dijo, yo soy el único camino, no hay de otro. Y dijo que la puerta es angosta y el camino es estrecho. O la puerta estrecha y el camino angosto, como quiera. Y dijo que la puerta que lleva a la perdición es muy ancha y el camino espacioso. No, él se habló de un asunto un asunto radical. De hecho, hay padres que desean y provocan que sus hijos se mezclen y vivan conforme a los valores de la sociedad corrupta en que vivimos, con la absurda idea de que deben disfrutar la vida, como si se pudiera disfrutar la vida sin Dios. Ahora, por favor, no se malentienda. No se trata de que los cristianos somos infelices. Según yo, soy la persona más feliz que conozco. Hago deporte, me gusta comer. No soy tragón, peso 74 kilos y mido 1,80. Medía 1,82, pero ya decrecí. Pero no estoy gordo, pero sí me encanta comer. Disfruto las comidas. Soy el café, tomo café expreso, que es un cachito así, porque me gusta. Y si es con galletas libres de gluten, Dios santo. Me hago 2 y le echo las galletas hasta que se aguada todo y me como ese batuque que parece friego de comida de porcino, dicen algunos. Y vi ayer agarrarse a moquetes a Mayweather y a McGregor. Y le iba yo al referee, es al que le iba yo. Porque los dos son medio bocones y medio no sé qué y no caen muy bien, ¿verdad? Y yo quería que ganara el referee. Pero la vi porque disfruto y hago deporte y esas cosas y soy feliz y disfruto a mi esposa y mis hijos porque hay gente que piensa que cuando hablamos de vivir en Cristo y vivir en santidad es vivir así como monjes locos. Así, no estamos hablando de religiosidad, ni de legalismo, ni tradicionalismo. Estamos hablando de ser felices,
de ser plenos y no se puede sin Cristo. Pero hay incluso familias que, no, hijo, adelante, sí, ve, hijo, sí, tienes que disfrutar la vida, como si andar en el pecado fuera a disfrutar la vida. Pablo condena el eclecticismo que algunos pretenden vivir, o sea, esa idea de agarrar de todas las escuelas, porque hay gente, ¿no es cierto? Hay gente que cree en todo. Ahí frente al Anglo hay un mercado y hay un altar. El otro día le tomé fotos, un día esto se las traigo aquí, pero no sé si alguien se ofenderá, por eso nunca le he puesto. Pero hay un altar ahí y hay una Guadalupe, y por acá está una cruz con el cuerpo de alguien, y por acá está un Buda, y por acá una Santa Muerte, y por acá un Valverde, creo que le llaman a alguien que es un rito medio satánico, Valverde, ya que, o sea, todo, para todo por supuesto hay ajos colgados por donde quiera, y pirámides de Keops, pirámides de la Gran Pirámide. Yo dije, esto es un altar ecléctico, esto es un altar, o sea, y si viene otro Dios lo ponemos, no vaya a ser que se ofenda, ¿no? O sea, hay que ponerlo de todos, esa revoltura, o sea, un arroz con salchichas, bárbaro. Y hay algunos que piensan que así debemos ser. No, Jesús fue radical. Él dijo, no puedes servir a dos señores. Y Pablo dijo, si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. El Señor Jesús vivió una vida extraordinaria. Desde su nacimiento y hasta su resurrección vivió una vida extraordinaria. Sus enseñanzas y sus hechos fueron extraordinarios. Su plan para nosotros es extraordinario. Oiga, espera que nosotros seamos extraordinarios como discípulos, que vivamos vidas extraordinarias. No se trata de volvernos locos y convertirnos en excéntricos, sino ser santos y al dejarnos transformar, convertirnos en agentes de cambio contrastantes. Agentes de cambio contrastantes que nos convertimos también en señales del amor de Dios. Que cuando Dios quiere enseñarle a una persona en conversa lo que puede hacer con alguien, nos use de ejemplo. Mira, vea eso puedo hacer contigo también. El reto más desafiante, ser diferentes. No os conforméis a este siglo. Aceptemos el reto, cambiar de esquema, cambiar de estilo de ser. Pero ahí no queda la cosa. Pablo sigue diciendo, sino transformaos. La cosa se pone más profunda. La revolución más profunda, la metamorfosis de la identidad. El desafío no es solo ser diferente en cuanto a ideas, forma y estilo, sino a ser diferente en cuanto a naturaleza. La palabra que se usa para transformación es la palabra griega que se puede traducir metamorfosis. Aquí la parte central de la palabra es morfé, que se refiere al elemento inalterable de alguna cosa. La anterior es esquema, es la forma. Pero ahora, sí, el estilo, la forma de ser. Pero ahora morfé habla de algo más profundo. Les pongo un ejemplo. El hermano, ¿quién pongo de ejemplo? Hermano Raúl. A los 6 años, ¿puede ponerse de pie, hermano Raúl? Venga. Imagínense lo de 6 años. Estaba gordito de 6 años. Sí, estaba gordito, cachotoncito. Sí. ¿Tenía bigote? No, todavía. ¿Usaba lentes? No. ¿Estaba casado? No. A los 6 años era otro, tenía otro esquema. Medía por aquí, yo creo, me imagino yo, ¿sí? Probablemente. Sin bigotes, menos blancos. Ahora su esquema es otro, bastante diferente, ¿no? Ya mide hasta acá, pesa mucho más, pero es el mismo. La metamorfosis habla de un cambio de algo más dentro. Tan es el mismo que se llama igual, o a los 6 años, ¿cómo se llamaba? No, igual. Igualito se llamaba. Sí. No cambió nada de apellido o algo, era el mismo. Gracias, me lo imaginaba. Si estoy hablando claro, hermanos, cambió su forma y cuando se convirtió cambió más. Ahora viene a la iglesia, antes iba otra, o antes no iba. Ahora lee la Biblia, antes no la leía. Cambió ciertas cosas de su exterior, pero hay un cambio más radical todavía, que Pablo dice, porque dice, no os conforméis a este siglo. No te hagas a la forma, ten una forma diferente, sé un revolucionario. Pero luego dice, sino transformaos, y eso es más profundo, en griego es más profundo. Tiene que ver con cambiar lo inalterable, con cambiar lo incambiable, que solo Dios lo puede hacer. Está en la Biblia eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló con sus primeros discípulos? Sus primeros discípulos de la historia fueron Juan y Andrés. Y luego Andrés tenía un hermano llamado Simón y fue corriendo con Simón y le dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías, y lo trajo a Cristo. Y cuando Cristo vio a Simón, ¿se acuerdan qué fue lo primero que le dijo a Simón? Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas.
¿Qué? Hermano Raúl, a este sí le cambiaron de nombre. A usted no, pero a Simón sí. Se llamaba Simón y Jesús le puso Cefas, Pedro. ¿Saben por qué? Porque le está diciendo, ¿qué crees? Te voy a cambiar, hermano. No solo voy a cambiar tu oficio, no solo voy a cambiar tu forma de ser, voy a cambiarte a ti. Ya lo expliqué hace unos domingos. En la pedagogía ha habido niveles de educación que han descubierto los psicólogos. Antes se preguntaba el maestro, ¿qué debe saber este alumno para ser lo que debe ser? Para ser doctor, ¿qué debe saber? Pues esto, pues bombardeémoslo con conocimiento sobre eso. Después vino una corriente de pedagogía que dijo, no, hay que preguntarnos, ¿qué debe hacer esa persona? Y entonces hay que prepararlo con esas competencias, la educación por competencias, para que haga esas cosas. Pero el más alto y más profundo método de educación es el discipulado de Jesús, que no se pregunta qué debe saber, ni se pregunta qué debe hacer, se pregunta quién debe ser, en quién debe convertirse. El discipulado no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía. Discipulado no es hacer que una persona haga cosas que no haya. No, discipulado es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Y eso es, sino transformados, que haya una metamorfosis, que cambie no solamente nuestro esquema, sino nuestro interior. El elemento que no puede cambiar a menos que Dios lo haga. Así que según Pablo, la revolución más profunda que puede haber en este mundo, la revolución que un hombre puede experimentar más grande, es la que se hace en el centro de su misma naturaleza. El Señor Jesucristo no solo nos hace diferentes, nos hace ser otros al transformarnos de raíz. Hay grupos y tratamientos psicológicos que pueden reformar una persona, reformar, hasta se habla de reformatorios, pero Jesús puede regenerar a una persona. Él habló de nuevo nacimiento. Él puede causarnos una revolución. Por eso me da tristeza, me da dolor ver a miembros cristianos, jóvenes especialmente, muy comprometidos con hacer cosas, con hacer manifestaciones. Se la pasan hablando en su Facebook del presidente y de los partidos y tirándole a todo el mundo, como si eso causara algún cambio, como si eso causara alguna revolución, como si eso fuera algo muy beneficioso. ¿De qué sirve eso? Estar discutiendo de eso, echándole pestes a los candidatos y al presidente, haciendo mofa de él, en lugar de respetar a todos como nos gusta que nos respeten a nosotros, aplicando la regla de oro. ¿De qué sirve eso? ¿Transforma en algo? ¿Ha ayudado a que los pobres dejen de ser pobres? ¿Que yo esté hablando mal de medio mundo? Les pongo un ejemplo bien sencillo. El Señor Jesucristo en alguna ocasión iba caminando por la calle, estaba rodeado de gente, y el secretario de Hacienda de la ciudad, que era enano, quería verlo, y fue y se encaramó a un árbol sicómoro. ¿Y qué hizo Jesús? Por lo que debe hacer un cristiano, juntó a un grupo de gente revolucionarios, agarraron bombas molotov y fueron con él y dijeron, este puño sí se ve, el dinero del pueblo, tú regresarás. ¿Hicieron eso? ¿Hizo algo Jesús de ese tipo? Fue y le dijo con amor, nadie lo veía al tipo, lo odiaban todos, fue y le dijo con amor, bájate rápido porque debo ir a tu casa, es necesario que esté en tu casa ahora mismo. Que él ni lo volteaban a ver, menos un maestro judío lo iba a voltear a ver. Y sale corriendo, prepara una gran cena. ¿Y qué hizo Jesús en la casa de, ya saben quién es, a quién me refiero, de Zaqueo? Le transformó el corazón. Queridos jóvenes revolucionarios que les encanta andar echando pestes a no sé qué, la más grande revolución, la verdadera revolución es cambiar el corazón de las personas. Porque de repente hay quien nos dice eso, ¿y ustedes qué hacen por cambiar a México? Pues yo predico el evangelio, que es lo que más puede cambiar a México. Predico el evangelio que puede cambiar el corazón de las personas, y cambiando el corazón de las personas entonces puede cambiar el mundo entero. Y fue lo que hizo Jesucristo. Dejemos que Jesús sea nuestro revolucionario. Mire lo que nos ha dicho entonces, el reto más desafiante, ser diferente. No os conforméis a este siglo. La revolución más profunda, la metamorfosis de la identidad, sino transformados. La renovación más completa, la de la mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para lograr lo anterior, se requiere de un cambio radical de forma de pensar. Se requiere entonces un cambio de forma de pensar. En el griego hay dos palabras para hablar de renovación. La palabra neo, que usted y yo la conocemos, la usamos, ¿verdad? Le ponemos neo a cualquier cosa y se convierte en algo nuevo, ¿no? Neocarismatismo, los nuevos carismáticos.
neoteología o lo que sea, le ponemos neo y es nuevo. Pero habla de una novedad de tiempo. O sea, no había antes de eso. Surgió ahora, es el último grito de la moda. Pero hay otra palabra para referirse a algo renovado, y es la que usa Pablo aquí, no es neo, y es la palabra anakinosis. Es menos conocida esta palabra, pero esta palabra no habla de algo nuevo en el tiempo, no habla de algo que no existía antes. Es una palabra que se usa para hablar de algo que es una novedad de carácter. No importa el tiempo, es algo completamente diferente. No importa si surgió antes o ahora, es diferente a lo que tienes. Así que renovar nuestra mente no tiene que ver con actualizarla como el celular o la computadora. No tiene que ver con actualizarla, no. Tiene que ver con cambiarle el disco duro, diría la hermana Show. Tiene que ver con cambiar el sistema operativo. No tiene que ver solo con darle nuevos datos, no. Tiene que ver con quitarle la forma de administrar los datos y cambiarle la forma. No solamente los datos, sino el mismo mecanismo para administrar los datos. Habla de un cambio muy fuerte, muy radical. Aquellos que creen que la salvación se pierde, se basan en el texto de 2 de Pedro 2:22, entre otros. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Lo leen conmigo? Está en la pantalla. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tan fácil. Yo digo que hasta es más argumento para hablar de la seguridad de la salvación que para hablar de la caída de la gracia. Está más claro. Es puerca lavada. ¿Qué es una puerca lavada? Pues una puerca lavada. Está lavada, pero es puerca. Le llevaste a tu casa, la bañaste con champú, le pusiste desodorante en las axilas, un moñito rojo y le pusiste por nombre Peggy. Le queda, ¿no? Peggy. Peggy preciosa, una cuna Rosita, porque es hembra. Rosita, pero ella no soporta el aceite Johnson y Johnson. Le saca comezón. El perfume que le echas no lo tolera, porque ella está acostumbrada a un perfume diferente. En cuanto llueve y se hace un lodazal en la calle, ¿qué crees que hace? Sale. No, hombre, nada así hasta de espalda, nada. En el lodo, porque está feliz. Y si la quieres agarrar para regresar a la cuna, sale corriendo. Hace horrible. Pero si tienes la habilidad para transformarla en una niña, en vez de puerquita, pispiris, con una varita mágica, la tocas con la varita de virtud y deja de ser puerca y se convierte en una niña, la tienes en la cuna. Y si cae agua y se hace lodo y agarras a la chamaquita y la avientas al lodo, llora. No quiere estar ahí porque ha cambiado su naturaleza. ¿Qué tiene de difícil entender eso? Cuando Cristo nos salvó, nos cambió la naturaleza. ¿Cómo vamos a perder la salvación, por Dios? Si me hizo hacer otro. Si no me salvó porque yo era bueno, me salvó cuando era malo. Pero al salvarme también me cambió. Y cambió mi mente. Me hizo otra persona. Cuando un ser humano quiere renovarse, debe renovar su mente con el poder de Dios. Como decía Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Sin embargo, si queremos encontrar algo nuevo debajo del sol, dejemos que Dios renueve nuestra mente. Es la posibilidad más grande de ser renovados. Dios renovando nuestra mente. Mire con las cosas que nos ha dicho el Señor. El reto más desafiante es ser diferente. La revolución más profunda, la metamorfosis de la identidad. La renovación más completa, la de la fe. La dicha más significativa, conocer mi misión en la vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Son preguntas importantes que nos hacemos especialmente en la adolescencia de nuestra vida. Hay personas que nunca se contestan eso. Por eso no están haciendo aquello para lo cual Dios creó, porque nunca han descubierto qué es. Pero una vez que conozco a Cristo, le entrego mi vida, una de las bendiciones es que las cosas se me aclaran. Hay quien no responde nunca a esta pregunta, pues porque no se ha dejado transformar por el Señor. Una consecuencia, insisto, es que las cosas se aclaran. La misericordia de Dios nos motiva
y nos hace entender el desafío por el que fuimos creados. Saben esta historia, incluso está en uno de mis libros esta historia, pero hoy queda bien como ejemplo para compartir con ustedes. Ya saben ustedes, cuando tenía yo, no sé si 3 años, 4 años, no lo recuerdo, tuve un problema, me estaba muriendo con un dulce, parece que era un salvavidas, que ahí me estaba quitando la vida, se me atragantó en la garganta y me estaba ahogando, y estaba flácido, morado. Dice mi madre que ella y mi padre que ellas estaban seguros que yo estaba muerto ya, no respiraba, hacía minutos, no respiraba, me habían volteado de cabeza, me pegaban en la espalda, me metían la mano a la boca y desde ahí yo no podía respirar. Finalmente mi padre y mi tío me agarraron los brazos, mi tío en los brazos, mi padre manejó la camioneta para la Cruz Roja. No estaba lejos de mi casa, estaba cerca prácticamente, pero había un puente de una sola vía y estaban arreglándolo, se la pasaban arreglando ese puente. Era un rancho mi tierra en esa época, ahora es el centro de la ciudad, ese lugar, pero en esa época era un rancho. Caminaba usted 100 metros, se encontraba venados y liebres y cosas de esas. Así es que era un puentecillo por ahí y no se pudo pasar. Mi padre se enoja, da vuelta a la camioneta y se va por otro lugar y choca. Y al chocar me le caí de los a mi tío, me dio un soparrazo en el suelo de la camioneta y se me salió el dulce y respiré. Gloria a Dios por los choques, ¿no? No les cuento de lo que yo sé ni me acuerdo. Yo no viví eso, digo, sí lo viví, pero no me acuerdo, estaba demasiado niño, no recuerdo nada. Solo recuerdo esto porque mi padre lo contaba. Cada rato, en una fiesta de amigos, en una fiesta familiares, en una reunión cualquiera, él sacaba los cuentos así de grandes y contaba esta historia y siempre decía al final una frase que a mí me parecía frase de viejos, frase de adultos, frase de gente adulta. Él decía, para algo quería Dios a este chamaco. Sí, contaba la historia y decía al final, para algo quería Dios a este chamaco. Pero cuando yo me convierto al Señor Jesucristo y cuando le entrego mi vida, es decir, y cuando Dios me llama al ministerio, se aclara el panorama. Y recuerdo las palabras proféticas ahora para mi gusto de mi padre que dijo, para algo quería Dios a este chamaco. Cuando me dejo transformar por el Señor, de la manera que nos ha hablado aquí el Señor, incluso renueva mi mente, entonces ¡zas!, se me aclara el universo y entiendo para qué existo. Entiendo por qué estoy aquí, de qué se trata la vida. Ahora caigo, ¿por qué estoy acá? Aunque los jóvenes no entiendan por qué decimos eso, me cae el 20. No puede haber dicha más grande que esto. Disfrutemos el descubrimiento de nuestra misión de vida. Descubrimos ahora por dónde voy, a dónde voy, de qué se trata la vida. Y por último, la mejor vida, la que Dios planeó, agradable y perfecta, dice el texto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por una renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y luego dice, agradable y perfecta. ¿Cuál sería la vida perfecta de un ser humano? Algunos dirán una cosa, otros otra, depende de gustos, capacidades, intereses, etc. Así que podemos decir que la vida perfecta de un ser humano es aquella que Dios planeó para él. En particular, es la vida para la cual hemos sido diseñados. Yo no fui diseñado para los aviones. La paso muy mal en los aviones. No sé usted, no quepo. Menos en Aeroméxico. Interjet me gusta más, de veras, ya hasta me sé cuáles me gustan. United es el infierno. Tengo que sentarme siempre en el D, si es de 6 lugares, o en el C, si es de 4, que es la parte que está en el pasillo, porque este pie, tengo un problema con este pie, en esta rodilla me duele, y entonces lo puedo sacar, pero me atropella la señorita cuando va a repartir cosas, si estoy dormido. Pero estar así topando en el de adelante y luego el de adelante se inclina para atrás y si está medio bendecido se inclina más. No fui creado para los aviones. Estoy absolutamente incómodo en un avión sentado porque no estoy creado para eso. Yo creo que los que dan gusto ahí son más chaparritos y tienen más colchón que yo. Pero qué bueno que mi misión en la vida no es viajar en avión. No fui creado para eso, pero fui creado para algo y en ese algo, cuando lo hago, estoy feliz de la vida. Cuando logro hacer aquello para lo cual estoy diseñado, soy feliz, como pez en el agua, como águila más arriba de las nubes. Esa es la vida agradable y perfecta. Aquella que Dios planeó para mí, yo descubro que eso es lo que Dios quiere que haga y lo hago. Este es el resultado de ser cristiano. Por eso se habla de nuevo nacimiento, es un regreso al plan original de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que los seres humanos tenemos la tendencia, especialmente cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, a enconcharnos y a acurrucarnos como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre?
De hecho, si la vida nos alcanza y envejecemos mucho, dormimos así cada vez más. Es más, algunos ancianos mueren así, mueren en posición fetal, se dice, porque es nuestra especie de deseo interno de regresar a algo, por regresar a Dios, claro. Cuando andamos en el mundo sin Dios, andamos transgrediendo el plan para el que nos dio la vida. Nos encontramos con Cristo y se nos da el poder para regresar y comenzar de nuevo. Este era el deseo de Pablo para los hermanos de Roma y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros ahora mismo. Vivamos conforme al plan de Dios para nuestra vida. Mire pues lo que nos ha dicho este pasaje, hermanos. El reto más desafiante es ser diferentes. La revolución más profunda y la metamorfosis de la identidad. La renovación más completa, la de la mente, y la dicha más significativa, conocer la misión de la vida, de nuestra vida y la mejor vida, la que Dios planeó. Pero ahora déjeme culminar diciendo lo siguiente. Esta metamorfosis, la renovación integral de nuestro ser, como lo dice la palabra, es algo que está en contra, está en oposición, radicalmente en oposición a la corriente de este mundo. Todo lo que hay en el mundo se opone a esto, se opone a esta manera de vivir. Jesucristo dijo la razón, dice Jesús que en este mundo hay un príncipe que gobierna el mundo de maldad y es el diablo. Por eso está bastante complicado que un cristiano de veras se lleve muy bien con el mundo. No es posible. Y no estoy diciendo que no vaya a trabajar, no estoy diciendo que no tenga amigos, no estoy diciendo que no vaya a su escuela, no. Sí, pues hasta aquí estamos en el mundo. Pero Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque están en el mundo, pero no son del mundo, Jesús dijo. Por eso mismo, Jesucristo fue un revolucionario. El más grande, el mundo no lo toleró. Él fue el verdadero revolucionario. Porque no trató de cambiar la política ni la economía, no, Señor. Trató de cambiar el corazón del ser humano, del que hace la política y la economía, que es el ser humano. Luego entonces, ser cristiano, hermanos, es ser un revolucionario. Y ciertamente un protestante. Ahora sí ya los convencí de que protestante está bonito, de que ser protestante es un honor. Benjamin Franklin, el inventor, escritor, filósofo, algunos no saben, pero también era político y fue embajador de su país en Francia. En una época en la que Francia estaba inundada de ateísmo. Y el señor Franklin fue invitado, el doctor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad llamada Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Créalo, está en la historia de la humanidad este asunto. Y le pidieron que se uniera a ella. Y él se unió. Y le dieron la posibilidad de leer uno de sus escritos, porque eran literatos. Acuérdense, eran Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Y le tocó a él leer un escrito, una propuesta de escrito, porque eran literatos. Y él leyó una historia de amor. Cuando terminó su historia de amor, los aplausos fueron tantos y por tanto tiempo que el presidente del grupo tuvo que interrumpir para decirle al famoso sabio, oiga, esa es la más grande historia de amor que jamás se había escrito en cualquier idioma. De nuevo volvieron a aplaudir. Y el presidente agregó, doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted formalmente el derecho de publicar su historia de amor y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El doctor Franklin le dijo, lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. El presidente preguntó, ¿por qué? Porque ya ha sido publicada, dijo el hermano Franklin, que era cristiano. ¿Podemos saber dónde está publicada? Y Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso sobre la mesa y dijo, está en la Santa Biblia que ustedes quieren destruir. Había leído una paráfrasis de la historia de Ruth y Boaz. Yo digo, si lee el Cantar de los Cantares, los mata de un soponcio. Porque la historia de Ruth y Boaz está linda, pero no sé, para mí, Cantar de los Cantares está mucho más linda. Le lee el Cantar de los Cantares, los mata de una impresión. Les dijo, está escrita en el libro que ustedes quieren destruir. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dicen los historiadores que esta declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad para creer. Donde un cristiano verdadero se planta, hay revolución. Eso está claro.
Donde un cristiano está sentado, salón de clases, de preparatoria o de universidad, donde sea, hay revolución. Y es que es imposible no hacerlo. Yo por lo menos soy alguien que no se puede quedar callado. No era pastor, era alumno del seminario, de la Universidad de Chihuahua, clase de filosofía y letras, historia de la filosofía. Mi maestro está estudiando la historia del primer siglo de la filosofía. Él mismo ha dicho que Jesús trajo un nuevo impulso a la filosofía de aquella época, que la filosofía griega estaba en decadencia y que la llegada de Jesús al mundo grecorromano trajo un cierto vigor y no sé qué. Y dijo, aunque Jesús copió a muchos filósofos anteriores, ahí yo paré mis orejas y dije, ¿de qué habla este si Jesús es pura renovación? Dijo, por ejemplo, la llamada regla de oro. En realidad Jesús se la copió a Cicerón y a Filón. Y yo me sabía eso porque yo era cristiano. Y dije, disculpe maestro, pero está equivocado. Lo que dijeron Cicerón y Filón y otros, Reviel de Ser y otros, no es lo mismo que dijo Jesús. ¿Cómo no es lo mismo? Gutiérrez, por favor, no sea necio. Yo dije, pues si soy necio, déjeme explicar mi necedad, por favor. Dijo, adelante, defienda su punto. Y dije, lo que dijo Cicerón fue, no hagas a otro lo que no quieres que te haga. Y lo que dijo Filón fue, lo que a ti no te gusta, no se lo hagas a otro porque posiblemente a él tampoco le gusta. Perdóneme maestro, pero eso no es la regla de oro de Jesús, esa es la regla de cobre. Jesús dijo, haz a otro lo que quieres que te hagan. Y él dijo, es lo mismo, no sea menso. No es lo mismo, y se lo vuelvo a explicar. Tengo un carro, la regla de cobre me dice que yo no atropelle a nadie con mi carro, porque a mí no me gusta que me atropellen. Entonces no atropello a nadie, porque lo que no quiero que me haga no se lo haga a nadie. Pero la regla de cobre no me exige que yo tome mi carro y lleve a un enfermo al hospital. Pero la regla de oro sí. Porque la regla de oro no dice no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Dice haz a otro lo que quieres que te hagan. La regla de cobre hasta los muertos la pueden cumplir. La regla de oro, un poste en la calle la cumple. ¿A poco le hace algún daño a uno el poste? ¿A poco está gritándole groserías al poste? Pero la regla la regla de cobre, hasta los postes la cumplen. Pero la regla de oro, solamente una persona muy viva. Digo, perdón, aquí están mis compañeros, ¿están de acuerdo conmigo o no? Me aplaudieron y me querían correr de la escuela. Donde un cristiano se planta, y cuento esto de cuando fui estudiante porque no soy pastor en esa época, soy estudiante. Para que no diga, sí, usted como es pastor tiene la obligación. Soy un estudiante en ese momento. Estuve haciendo filosofía y letras españolas. Donde un cristiano se planta, hay revolución. Por eso, si alguien me acusa y dice, eres un protestante, le diré, así es. Protesto contra la ignorancia, contra el vacío de vida, contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad, contra la traición. Protesto contra eso. Pacíficamente, no golpeo a nadie, no prendo bombas molotov, ni nada. Ganas sí tengo, pero no lo hago. Vivamos con honor la herencia de nuestra historia. Seamos protestantes en el sentido bíblico y espiritual de la palabra. ¿Cómo la ven, protestantes? ¿Les gusta la idea? Se oye feo el nombre, pero dígaselo a otro. Protestante, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano protestante? Hermana protestante, ¿cómo le va? Entendiéndolo en términos bíblicos, sí lo somos. Si se trata, porque desde Cristo mismo lo somos. No desde Martín Lutero, no, desde Cristo mismo lo somos. Y por eso cada época de la historia hacen falta Martínez Luteros, y hacen falta Calvinos y Zwinglios, y hacen falta Juanes, como Juan Hus. Hace falta gente que esté dispuesta a ser radical y decir, Señor, úsame para enseñar tu verdad pura. Por eso, queridos hermanos, no se ofenda cuando le dicen protestantes. He aquí el honor de ser protestante en el sentido verdadero de la palabra. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos esta palabra, y te pido, Dios, que nos ayudes a mis hermanos y a mí a estudiar este regalo que es tu palabra, Señor, y a encontrar en ella esas semillas de vida eterna. Encontrarte a ti, Señor, conocerte mejor, Señor Jesucristo, experimentar esto de lo que nos has hablado hoy, Señor. Una vida diferente y un cambio radical de nuestro interior, un cambio de nuestra mente, Señor. Y encontrar para qué existimos y vivir esta vida agradable y perfecta porque hacemos aquello para lo cual estamos diseñados. Bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido, Dios, y úsanos para seguir llevando a cabo la reforma protestante en todas las épocas de la historia. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana aquí presente. Sigan orando, mis hermanos.
Y ahí en su corazón, ahí en su interior de su corazón, dígale al Señor, Señor, ven a mi vida. Y si usted ya es cristiano, dígale, Señor, úsame Dios, para ser un revolucionario, un protestante de lo malo en este mundo. Pero si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, si usted a través de este mensaje reconoce que nunca le ha entregado su vida a Jesús para salvación, ¿por qué no lo hace hoy? Dígale a Jesús, Él puede cambiarte. Te digo una cosa, no te desilusiones, pero no te puedes cambiar a ti mismo. Nadie puede, pero Cristo sí puede hacerlo. Aún lo inalterable de tu ser, Él lo puede cambiar. Déjate transformar por Jesús. Si quieres hacer eso, díselo. Ahora mismo habla con Él, y si lo estás haciendo, lo quieres hacer, levanta tu mano en tu lugar, quiero orar por ti. ¿Hay alguien que toma esta decisión? Hágamelo saber. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a los que tienen su mano levantada. Dios les felicito de todo corazón. Pueden bajar su mano. Si alguien más toma esa decisión, dígame levantando su mano. Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a cada uno de estos hermanos y hermanas, adultos y jóvenes, que tomen esta decisión. Tómales en tus manos. Y Señor, que vivan vidas renovadas. Y te pongo en tus manos toda nuestra iglesia, Señor, para que sigamos siendo una iglesia protestante en el sentido bíblico y espiritual, en Cristo Jesús. Amén.